charla que se incluye dentro de la Andalucía ReaderCon, que como sabéis es una convención para lectores a la que yo tengo muchísimo cariño, que tiene tanto actividades presenciales como actividades virtuales como estas. A mí me propusieron hacer una de las actividades virtuales y supe enseguida que quería hablar de este tema porque es uno de los que está marcando últimamente todo lo que estoy escribiendo y es uno de los que siempre más me ha interesado como lectora y como autora dentro de la fantasía. Creo que esto es porque los dioses son un elemento narrativo que sigue otras reglas, entre comillas, por supuesto, pero es verdad que no se atienen a todas las limitaciones que sí deben sufrir nuestros personajes a través de su viaje por toda la novela, ¿no? No tienen por qué seguir ningún tipo de limitaciones físicas, temporales, ni siquiera tiene que haber un tiempo allá donde habitan los dioses. Y bueno, te permite una creatividad y romper con los convencionalismos que a mí es una de las cosas que más me gustan y donde más me permito ser creativa, ya sea en contenido o en la forma, porque cuando uno escribe de dioses ni siquiera tiene por qué respetar las formas convencionales, ¿no? Entonces, quizá lo primero que suelo hacer es decidir, bueno, aspectos básicos, ¿no? Tenemos un dios, una religión monoteísta, tenemos un panteón con pocos dioses, es el caso de la Memoria del Errante y los libros que le siguen, o tenemos un panteón con infinidad de dioses que a veces hasta los personajes desconocen y que se ha expandido y se ha ido creando a través de la narración oral. Eso es una de las cosas que tenemos que decidir. ¿Cuál es su capacidad para alterar el plano de la realidad en el que está transcurriendo la acción de nuestra novela y en el que en el que los personajes están sufriendo sus conflictos, ¿no? Porque yo normalmente trabajo con distintos planos de la realidad o con múltiples realidades, como sea más fácil pensarlo. Mis personajes mortales, no sé otro adjetivo con el que decirlo, mis personajes mortales están en un plano, los dioses suelen estar en otro y uso algún otro entre medias que pueda servir de puente. Los que hayáis leído La Memoria del Errante me entenderéis. Pero sí, es importante saber, en general, esto lo que te está preguntando es cuáles son los poderes de los dioses. Son infinitos, tienen unos pocos, tienen algún ámbito de actuación. Bueno, pues los dioses griegos y romanos obviamente estaban limitados, no todos podían hacer todos. La mayoría de los dioses monoteístas pues son seres infinitos que todo lo pueden, que ni siquiera sé si deberían llamar seres, entidades, que todo lo pueden y demás, ¿no? Entonces, todo tiene que cumplir una función dentro de tu historia, entonces lo que más interesante os parezca a la hora de avanzar con la narrativa, a la hora de contar lo que quieres contar y también lo que más tenga que ver con vuestra sensibilidad, que todos la tenemos y es lo más importante a la hora de cualquier creación artística, ¿no? Bueno, obviamente yo soy una persona que viene de unos estudios de humanidades muy, muy centrados en todas las sociedades clásicas, ¿no? Entonces, los griegos y los romanos siempre me han interesado, aunque soy poco amiga de los retellings en general y de hecho ni siquiera me gusta mucho el término, pero ese es otro debate. Pero sí, el panteón de griegos y romanos siempre me ha interesado, ¿no? Me interesa sobre todo en el sentido de que tienes a unos dioses tremendamente humanos, tremendamente capaces de sentir emociones. Eso siempre garantiza el conflicto. De hecho, yo diría que las emociones divinas están totalmente exageradas en contraposición a los personajes mortales que la mitología muchas veces nos enseña. Las emociones divinas te llevan hasta el final y lo que diferencia a los dioses es que obviamente a ellos no les va a perder seguir pues su ambición, sus celos, sus ganas de venganza, su pasión, lo que sea. A un mortal sí que le pierde. Y por eso
Bueno, obviamente en el teatro griego siempre están los mortales que se echan a perder. No se echan a perder porque ese era el destino que los dioses le habían impuesto, sino porque siguen una parte de sus sentimientos que es oscura y que no deben, que no son el camino de la virtud, digámoslo así, ¿no? Hablando de dioses y de fantasía, este concepto que es el Deus ex machina, que aparece mucho y que creo que en las convenciones de la narrativa moderna se habla siempre como si fuera algo negativo. ¿Qué es el Deus ex machina? Creo que de donde sacamos nosotros el término es de la poética de Aristóteles, aunque probablemente ya apareciera el término mucho antes. En el teatro griego aparecía un dios, Deus ex machina, máquina porque aparecía en un ascensor o una máquina elevadora, algo así, que salvaba la situación, que resolvía el conflicto, lo que fuera. Entonces era algo de lo que el espectador no tenía ni idea que iba a pasar, le sorprende y encima, claro, todas las pistas o posibles caminos por los que podía haber ido la narrativa o el cómo va a salir mi protagonista de esto cuando se resuelve porque un dios dice esto pasa así, es verdad que a veces puede dejarte insatisfecho, pero yo digo a veces, por suerte, la serie Perdidos tiene un episodio, creo que ya es mítico en la historia de la televisión, el 19 de la primera temporada, si no me equivoco, que se llama Deus Ex Machina y que está construido totalmente alrededor de este recurso narrativo y que lo hacen funcionar. Incluso si ya, vamos, en las escuelas de guionistas sí que el Deus Ex Machina es como el enemigo número uno, pues no, ellos cogieron y obviamente lo hicieron funcionar como la banda de guionistas rebeldes que eran. Y bueno, está muy bien revisionar todas estas cosas y estas normas que normalmente te han dicho que no hagas en narrativa, que está mal. Bueno, hay muchas. El show, don't tell, no uses un Deus ex machina, no. Todas estas tienes que revisarlas y tienes que saber que no siempre es cierto, que no son leyes fijadas en piedra, ¿vale? Pero bueno, sí que es muy importante saber que la dimensión espiritual, y esto obviamente tiene que ver con la religión que crees o que tenga tu mundo, marca a todos los personajes y va a marcar sus acciones y al final sus acciones es lo que lleva hacia adelante tu historia. Si el personaje cree o no que existe el alma, si el personaje cree o no que hay vida después de la muerte, si el personaje cree o no que nuestro destino está escrito, o que las malas acciones van a reportarle consecuencias, si creen algo parecido al karma o no. Todo esto que es parte de la dimensión espiritual y que muchas veces tiene que ver con la religión, bueno, obviamente todo lo que es la ética y la moral cristiana y demás, pues a las personas en su día a día y en sus tomas de decisión les marca y lo que vosotros decidáis respecto a vuestras historias va a marcar mucho a los personajes y si creen o no ellos, también si se oponen férreamente a la fe imperante de aquel mundo, bueno, eso también te dice muchísimo sobre un personaje y sobre cómo va a actuar. Y un personaje sí que tiene que ser coherente con lo que es él, con su esencia, con sus creencias. Los valores y las creencias no son tan fáciles de cambiar, entonces tiene que ser bastante coherente en eso. Y otros aspectos que te marcan, que enriquecen el mundo, obviamente, cómo se representan los dioses, iconografía, arte a su alrededor, tradiciones. En esto los detalles pequeños son los que van a ayudar a que vuestras historias tengan más riqueza. Iba a decir realismo, pero odio la palabra realismo cuando se aplica a la narrativa. No realismo, sino bueno, que puedan sumergir más al lector. Cualquier tipo de tradición, bendecir una mesa, dar las gracias al entrar en un edificio sagrado, yo qué sé, cualquier cosa que se os pueda ocurrir, pues todo eso ayuda a hacer mucho más rico el universo de tu historia. Y nada, escribid mucho, reflexionad sobre estos temas que yo creo que
para cualquier escritor es bastante fascinante. Y el consejo que daba antes, saltaos siempre. Al menos pensad en cómo se pueden romper algunas de las convenciones narrativas, que en este tema es muy agradecido para ello. Algunas de las convenciones narrativas que nos hemos tragado desde pequeños y que en las escuelas se siguen enseñando. Creo que no me dejo nada en el tintero. Así que nada, que disfrutéis del resto de la Andalucía ReaderCon y de las actividades que sus organizadoras os han preparado y que leáis y escribáis mucho. Beso.